fisiológicas del comportamiento humano, nos estamos refiriendo a la estructura física del cuerpo, ¿ya? Entonces, no solo nuestro comportamiento tiene una, digamos, una manifestación psicológica, sino que necesariamente detrás de esos comportamientos emocionales, pues hay una estructura física, que eso es lo que va a demandar pues el comportamiento en cada uno de nosotros. Pero para estudiar lo que es la estructura física es necesario que nosotros estudiemos el sistema nervioso. ¿Por qué el sistema nervioso? Porque lógicamente el sistema nervioso es el responsable de llevar pues toda la información hacia lo que es las partes superiores, como es la médula, el cerebro, y luego retornar la información. De eso nos vamos a encargar de explicar durante todo el trayecto de esta semana, ¿no? En las 2 horas que tenemos y las posteriores el día de mañana. Cuando se habla de la importancia que tiene el sistema nervioso, ¿por qué? ¿A qué se refiere con ello? Dice, la neuroplasticidad le da al cerebro cierta flexibilidad para adaptar su estructura y función. ¿Cómo llegan a nuestro cerebro gran parte de los requerimientos que solicita pues nuestro cuerpo a través de lo que son lógicamente la percepción sensorial o de los sentidos? Lógicamente el cuerpo o el cerebro, de acuerdo a la información que va recibiendo, pues se acopla, se amolda de acuerdo a las circunstancias en función a cómo viene la información o los estímulos de fuera. Por eso se dice que el cerebro tiene cierta flexibilidad. Cuando nosotros hablamos del cerebro, hablamos de la médula, hablamos de todo lo que es neurona, de todo ello, nos estamos refiriendo pues al sistema nervioso. Luego nos vamos a englobar, vamos a dedicarnos a ello, pero vamos a tomarlo en forma general el sistema nervioso. Dicen, el sistema nervioso lleva y trae órdenes del cerebro y de la médula espinal a glándulas y músculos. ¿Quién capta pues la información de fuera? ¿Acaso no es nuestros sentidos, la parte sensorial, y si es directa con la parte cutánea, la parte sensitiva? Es así como nosotros recibimos la información. Esta información se traslada pues a lo que es la médula y luego, si es necesario, al cerebro. El cerebro hace el procesamiento adecuado y luego pues remite en órdenes motoras toda la información a las distintas glándulas y músculos. ¿Ya? De esa forma se va dando las respuestas. Entonces, todo nuestro comportamiento no implica que tengamos que hacer una respuesta emocional, emotiva, psicológica, sino que también pues hay parte en nuestra parte biológica donde se deposita toda esa información que vamos aprendiendo a través de los años y lógicamente eso le permite dar ciertas respuestas a los comportamientos que nosotros requerimos. Por eso se dice que los comportamientos son aprendidos, los mismos tienen una base genética y esas capacidades persisten por lo que contribuyen a la aptitud de los organismos. Entonces, si cada comportamiento que yo emito, lógicamente, tiene un depósito o una base genética donde está guardada pues esa información o una parte del organismo donde se depositan todos esos aprendizajes que a lo posterior nos van a permitir pues para dar distintas respuestas que el organismo requiere. El comportamiento humano es reflejo directo de la fisiología del sistema nervioso. O sea, todo comportamiento que nosotros vamos a emitir, lógicamente nuestro sistema nervioso va a responder a ello, ¿no? Y es en función a los requerimientos que queremos. Todo proceso humano es producto de estructuras y procesos biológicos altamente organizados en múltiples niveles interconectados. ¿Qué implica? Que todo comportamiento implica pues un proceso. Y ese proceso, ¿dónde se ubica? Ese es el producto de estructuras. En nuestro cerebro nosotros tenemos múltiples estructuras que lógicamente están interconectadas entre ellas y que para dar una respuesta pues tiene que haber una organización, tiene que haber una sincronización, ¿no? Por eso dice en múltiples niveles interconectados. Eso hace o permite que cada uno de nosotros pueda emitir una respuesta.
El sistema nervioso interviene en múltiples funciones y permite integrar las funciones del organismo. Es decir, que todos aquellos requerimientos, todo lo que nosotros realmente querramos, el sistema nervioso se encarga pues de fusionar, de esa interconexión, para poder integrar. Nuestro cerebro no trabaja por zonas, sino trabaja de una manera interconectada entre todo el cerebro. Sí es cierto que hay lugares específicos que se encargan de determinados comportamientos, pero eso no implica que nosotros desliguemos las otras partes de lo que es el cerebro. Entonces, si yo quiero emitir una respuesta y digamos que es sobre el lenguaje, no es cabalmente sobre esa función del lenguaje, que es una zona específica que está ubicada en el cerebro, pero eso no inmiscuye, no deja de lado que las otras partes del cerebro también trabajen con ello. Lógicamente que hay un núcleo donde se centraliza eso sí es cierto, pero todo el cerebro está interconectado. El sistema nervioso permite detectar lo que sucede en el interior del cuerpo y en el exterior. Tu sistema nervioso, si tú tienes una dolencia, tienes una situación X, ¿cómo lo detecta? De repente hay manifestaciones de fiebre, ciertos comportamientos, entonces va detectando si hay un dolor de estómago o cualquier situación en forma interna de nuestro cuerpo. Entonces, esas órdenes se van pues al cerebro a través de lo que es la médula. A lo mismo, de igual manera, manifiesta lo que sucede fuera del cuerpo. Si por A o por B hay una situación que tu organismo percibe que te interesa, ¿quién lo ha hecho? Sencillamente por la parte sensorial a través de los sentidos, nosotros estamos captando esa información. Entonces, eso ingresa también a lo que es nuestro organismo, a lo que es nuestro sistema nervioso, y también esas órdenes, esos requerimientos van pues a la parte superior, que es el cerebro, para luego emitirse en una conducta o un comportamiento. Entonces, de esta manera también se da el trabajo de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso procesa la información y la integra con la actividad interna del cerebro y la relaciona con la experiencia. Recordemos que hay una base biológica, se les ha dicho, hay una parte física, una parte fisiológica, donde se guarda pues toda esa información o donde ciertos órganos hacen ese trabajo. Y por tanto, la nueva actividad se integra a lo ya establecido y se relaciona pues con los aprendizajes que ya han sido fijados anteriormente. Ese fusionamiento hace que el cerebro funcione y emita pues una respuesta. Dice, el sistema nervioso alcanza su máximo desarrollo y su máxima complejidad en el cerebro humano. Es el motor, el centro de donde se dirige pues al sistema nervioso. Digamos que es la cabeza, es la dirección de todo el sistema nervioso del cerebro humano, el cual nos permite realizar las funciones más complejas, conocer, aprender, elaborar pensamientos, comunicarnos, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver centralizado y tenga complejidad, pues está a nivel del cerebro. Eso es en líneas generales cuando nosotros hemos hablado de lo que es el sistema nervioso o cómo las bases biológicas intervienen en el comportamiento de cada uno de nosotros. ¿Cómo realmente es la organización celular del sistema nervioso? Dice, es imposible comprender las bases biológicas del comportamiento sin estudiar las neuronas, porque en realidad las neuronas es pues el sistema nervioso. Todo nuestro sistema nervioso está conformado por lo que es neuronas. ¿Qué nos dice de las neuronas? Es la unidad base estructural del sistema nervioso. Entonces, partiendo de ese aspecto de que realmente el sistema nervioso está conformado, todo el sistema por lo que es neuronas, por eso es que dice que es la unidad básica y estructural y funcional. Son células altamente diferenciadas que realizan un elevado consumo energético. Esta diferenciación incluye dos propiedades. Eso implica que dice altamente diferenciadas porque las neuronas tienen cierta formación o ciertas particularidades de acuerdo a la zona del cuerpo humano donde estén ubicadas. Algunas tendrán una función, otros tendrán otra función. Pero lo importante dentro de toda neurona, lógicamente que hay ciertos parecidos o sus componentes son los mismos,
sino que la funcionalidad que emplean o que realizan es de acuerdo a la zona donde se ubique la neurona. Toda neurona, dice, incluye dos propiedades, excitabilidad y conductibilidad. Excitabilidad es que siempre pues está en alerta, capaz de responder a cualquier estímulo que viene de fuera. O sea, siempre está, digamos, a la espera de un estímulo y responde pues de esa manera. O sea, siempre está en permanente estado de vigilia. Entonces, al momento de que llega ese estímulo, la información, automáticamente en una forma rápida actúa. Y ahí viene pues la otra propiedad que es la conductividad, porque a través de las neuronas se transmite la información hacia el cerebro o se retorna. Información que llega al cerebro es en forma sensorial y aquella que retorna es en función motora. ¿Por qué? Porque se va a emitir una respuesta. Entonces, pero la función de la neurona es lógicamente el de transmitir la información de un lugar a otro del organismo, ¿no? Entonces puede ser de ida o de retorno. Entonces, de esa manera se dan estas dos propiedades que hay en la neurona. También conocidas como células nerviosas, al nacer el cerebro humano trae consigo más o menos 100.000 millones de neuronas. Entonces, comprendamos la pequeñez, o sea, el tamaño de lo que es una neurona. Si hablamos de 100.000 millones de neuronas, ya se imagina el tamaño que debe tener una neurona. Miren, ¿cómo se estructura una neurona? Estructura básica, dice, ¿no? Estos son los principales o los elementos más resaltantes que hay dentro de la neurona. Dice, las neuronas varían en tamaño, forma y estructura según su función y ubicación. Esto ya se estaba manifestando, ¿no? Entonces, el trabajo o la labor que hacen está pues en función al lugar donde se ubiquen y su estructura también está en función a ello. Por eso dice, la neurona varía en tamaño, forma y estructura según su función y ubicación. Sin embargo, casi todas las neuronas tienen tres partes: cuerpo celular, axón y dendritas. El cuerpo celular, o llamado también soma, al mismo tiempo que es el núcleo, dice, de toda neurona, es el núcleo de toda neurona, también en la parte interna de lo que es el cuerpo o el soma, existe, también tiene pues su propio núcleo. O sea, el cuerpo, miren, es la parte azul que nosotros estamos percibiendo en la figura, es el cuerpo o el soma, pero al mismo tiempo en la parte interna, en forma anaranjada, hay como un botoncito, que ese es el núcleo del soma. ¿Cuál es su trabajo realmente del soma o del cuerpo? Transporta información genética, mantiene la estructura, proporciona energía para impulsar las actividades. Acá, a través de las dendritas, que luego vamos a ver, llega toda la información a lo que es la neurona. ¿Y dónde se centralizan? En el cuerpo, pues, y en el cuerpo básicamente en lo que es su núcleo. Y de ahí, a través de los axones, se transporta la información a través de sus axones. Pero eso es lo que hace, ¿no? Transporta la información genética, mantiene la estructura, o sea, ayuda a mantener también lo que es la estructura o la forma de lo que es una neurona. No juegan un papel activo en la transmisión de la señal neural, es decir, que el cuerpo soma está un poco como paralizado, dormido, siempre a la espera. Una vez que le llega la información, la transmite. Su trabajo es ese. Quien funciona, quien tiene el papel activo, son la otra parte de lo que son la neurona, que son las dendritas y los axones, son los que juegan el papel activo, ¿no? Las dendritas al recibir esa información y los axones al llevar la información hacia otras neuronas. Sirve para mantener la célula y mantener la neurona funcional. Entonces, acá pues es el núcleo, el aspecto vital de toda neurona. Es como hablar en el cuerpo humano, el cerebro, ¿no? Que es el lugar donde se mantiene, donde trata de controlar todo lo que es el cuerpo humano, el cerebro. En la neurona pues sucede lo mismo. El cuerpo o soma es el responsable, el encargado de eso.
contiene un núcleo y orgánulos especializados, ya se ha hablado del núcleo, y lógicamente ahí tienen conformaciones que le permiten captar la información que en un inicio viene información eléctrica, y luego esta es transportada ya sea en forma eléctrica o en forma química a través del axón, la información hacia lo que es las otras neuronas. Está encerrado por una membrana que lo protege, que lógicamente hace que es la conformación de lo que en realidad es el cuerpo o zona. Luego tenemos el axón, es la parte blanca que nosotros observamos en la figura, ¿no? Formada por botones o por nódulos, ¿no? Donde hay separaciones. Dice, estructura larga en forma de cola que se une al cuerpo celular, parte pues del cuerpo y acaba en lo que son los botones axónicos o los botones sinápticos, lo que es como una ramificación en la parte de arriba de la figura que nosotros ya hemos identificado, lo que es el cuerpo y el axón, pero el axón es el que transporta la información hacia el final de lo que es el axón y termina en los botones sinápticos, que es a través de ellos los que van a transmitir la información hacia otras neuronas. Las neuronas tienen un axón principal, entonces ello implica que pueden tener otros axones mucho más pequeños, pero hay uno extendido y es el más largo, es el mayor, tienen uno principal. Es una fibra alargada que se extiende desde el cuerpo celular hasta los terminales y transmite la señal, es decir, ellos llevan la información hacia otras neuronas. También lejos del cuerpo celular, dice, cuanto mayor es el diámetro, más rápido transmite la información, que indicaría, ¿no?, que nosotros podríamos decir que si el axón es corto, más rápido puede llegar la información. Sin embargo, luego vamos a ver que hay una diferenciación entre un axón largo y un axón corto. El axón corto es mayormente aquel que transporta la información química, ¿ya? Y el axón largo es el que transporta la información eléctrica, y cuando es eléctrica salta en nodo y la información llega mucho más rápido. Entonces, varían en tamaño desde 1 milímetro hasta 3 pies. Muchos axones están aislados con mielina, son más rápidos. Ahí viene la diferenciación entre lo que les hablaba del axón corto y el axón largo. Mayormente los axones largos están recubiertos por una capa que es llamada mielina, que dan esa coloración color blanco. Entonces están envueltos, y al estar envueltos, esos están protegidos, y a través de ellos es donde se transmite la información mayormente eléctrica. Sin embargo, los axones cortos, pues la información que se transmite es sencillamente química. Entonces, por eso es la demora y en la velocidad de que el axón, la información cuando es eléctrica es mucho más rápida que la química. Los impulsos eléctricos pueden saltar de un nodo al otro, acelerando la transmisión, por eso es la rapidez. Entonces, como ya estamos viendo, seguimos abarcando, estamos viendo la parte amarilla con el botón central, que es el núcleo, ahora estamos en el axón. Las dendritas, ustedes ven el cuerpo de lo que es la neurona, todas esas ramificaciones que se observan en forma de raíz, es lógicamente las dendritas. A través de ellas reciben pues la información de los axones de otras neuronas para llevarlas luego al cuerpo celular y se sigan transmitiendo de neurona en neurona hasta que esta información llegue lógicamente a otras partes del cuerpo, ¿no? Y mayormente a lo que es la médula y lo que es el cerebro. Entonces, las dendritas son raíces nerviosas, fibrosas que ramifican desde el cuerpo celular. Es decir, acá se lo observa mejor, tenemos el cuerpo abajo y esas ramificaciones que ustedes ven hacia la parte de abajo pues son las dendritas. Igual acá tenemos la figura invertida y ahí las ramificaciones pues están en la parte de arriba como se lo está apreciando. Dice, reciben señales químicas de otras neuronas que luego se convierten en impulsos neuronos que se transmiten al cuerpo celular. Entonces, lo que hace es recibir la información química, llevarla al cuerpo a través de impulsos eléctricos,
Y luego, pues, el cuerpo ya es responsable de enviar información, si es eléctrica o si es química, a través de los axones. Reciben y procesan señales químicas de los axones de otras neuronas. Entonces, si se recibe señales químicas, o sea, a través de sinapsis químicas, luego se transforman en lo que es señales eléctricas para recién llevarlas al cuerpo. Entonces, las neuronas pueden tener también una o un conjunto de dendritas, es decir, que una neurona puede tener solo una dendrita o puede, como nosotros estamos observando, una infinidad de neuronas. Eso le permite, pues, la comunicación con varias neuronas al mismo tiempo, ¿no? Ya que la interconexión puede ser en varios momentos y o de repente en un mismo instante con otras neuronas, a través de los botones sinápticos que vemos al final de esta figura, ¿no? Ahí son los botones sinápticos. Miren, nosotros hemos visto como partes principales lo que es el cuerpo o el soma, el axón y las dendritas. Pero en el axón también lo estamos como partes principales de una neurona. Pero esto, los botones terminales, podríamos considerarlos dentro de lo que son los axones, o podríamos tomarlo también como una parte separada, como parte de la neurona. ¿Qué son los botones terminales? Es el final, pues, de lo que es un axón. Al final de un axón se divide, no en tal cantidad como se ven las dendritas, pero también se observa una ramificación y en el extremo tiene pues un botón. A eso se le llama el botón terminal, se le llama bulbos sinápticos, botones sinápticos, axones terminales. O sea, en forma de chuponcito en el canto, ahí como se observa en la primera figura, así son los botones sinápticos. ¿Ya? Entonces dice, contienen vesículas que sostienen los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son aquellos intermediarios, digamos así, que hacen que el ser humano o el cuerpo humano mantenga el equilibrio. Después de esto vamos a referirnos a lo que son los neurotransmisores. Cuando hablemos de los neurotransmisores vamos a entender un poquito más acerca de los botones terminales. Entonces, contienen vesículas donde sostienen los neurotransmisores. Esencialmente convierten los impulsos eléctricos en señales químicas. Un axón, ¿qué es lo que está haciendo? Si trae una comunicación eléctrica, la convierte en química para transmitirla hacia otra pues, neurona a través de las dendritas. Existe esa comunicación a través de lo que son señales químicas. Cuando es química, cuando el impulso que viene es químico, cuando estamos hablando de los axones cortos, entonces, o la transmisión de la información es química, lógicamente eso es directo. Pero principalmente, esto, lo que sea el trabajo de los botones sinápticos, es lógicamente el convertir los impulsos eléctricos en señales químicas. Son responsables de la recepción de cualquier neurotransmisor excesivo liberado durante el proceso. Hemos dicho que los neurotransmisores son los que buscan el equilibrio en el ser humano. Cuando hay un exceso liberado, entonces ahí pues el botón terminal es responsable porque tiene que medir pues la cantidad que debería existir. Entonces, dentro de la normalidad, en un sujeto que se mantiene en equilibrio, pues ¿quién controla o por qué de alguna manera el ser humano se mantiene en equilibrio? Porque lógicamente los botones terminales están regulando la constante afluencia pues de los neurotransmisores. Continuemos. ¿Qué es la sinapsis? Mire, hemos visto la neurona, pero cuando hemos llegado a la neurona, hemos terminado en lo que es los botones sinápticos y que existe la comunicación con lo que son las dendritas. Esa comunicación, sea eléctrica o sea química, vendría a ser pues la sinapsis. Es el hecho de transmitir la información de una neurona hacia otra. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas a fin de poder transmitir de manera masiva un impulso nervioso
para poder coordinar una función en el organismo sin contacto físico. La comunicación entre neurona y neurona se da a través de la sinapsis, pero puede haber un acercamiento milimétrico o muy pequeñito, pero no hay el contacto físico. Entonces, la sinapsis permite eso. La sinapsis es ese proceso de comunicación. Puede ser de dos maneras, mediante una sinapsis química o mediante una sinapsis eléctrica. Veamos por qué. En primer lugar, la célula encargada de enviar el impulso nervioso se llama neurona presináptica y la que recibe es la posináptica. O sea, hemos dicho que a través de los botones sinápticos nosotros llevamos la información. Y la otra, esa es la presináptica. Y la otra, que a través de las dendritas capta lo que es la información, se llama la posináptica. La sinapsis se da de dos formas, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La sinapsis química, llamada así porque el impulso nervioso lo envían sustancias llamadas neurotransmisores. Seguimos hablando de neurotransmisores, que lógicamente los vamos a abordar, pero eso es lo que hace, ¿no? La sinapsis química. Se produce entre neuronas que tienen unas membranas plasmáticas de gran grosor y que están ubicadas en un espacio interneural de 20 a 30 nanómetros. NM es nanómetro. ¿Qué significa? Es una 1.000.000.000ésima parte de un milímetro. Entonces, estamos hablando de nanómetros. O sea, miren, 1 milímetro, imagínense el tamaño que es. Entonces, pero acá estamos, mira, de 20 a 30 es la diferenciación. Entonces, cuando hay esta separación, más o menos así, un poquito extensa, digamos así, a pesar de que nosotros lo estamos y estamos comprendiendo que el tamaño es pequeñísimo, sin embargo, la sinapsis eléctrica, si la sinapsis química se da entre 20 y 30, la eléctrica se da entre 2 nanómetros. La carencia de interacción de neurotransmisores, es decir, que en esta no hay neurotransmisores. En la sinapsis química sí intervienen los neurotransmisores, sin embargo, en la sinapsis eléctrica no intervienen los neurotransmisores. Entonces, acá el contacto es por chispazos. Muchos de ustedes han observado, por ejemplo, la corriente eléctrica o ha visto aquellos que conocen carros cómo hace la bujía cuando la sacamos, chispea y la comunicación es así. Esta es pues la sinapsis eléctrica, que a través de chispazos eléctricos se traslada pues la información. Entonces, por la proximidad entre la neurona presináptica y la posináptica, se da pues esta sinapsis eléctrica. Y la sinapsis química ya hay la intervención de lo que son los neurotransmisores. Vamos a ver, después vamos a tocar lo que son realmente los neurotransmisores, vamos a ir detallando incluso los principales, los que intervienen pues en la sinapsis química. Mire, hemos hablado de las neuronas, pero al margen de las neuronas también existen las neuroglías. ¿Qué son las neuroglías? La neuroglía, dice, comprende un grupo heterogéneo de células que sirven de soporte al tejido nervioso y facilitan diversas funciones en el cerebro y la médula espinal. Entonces, la neuroglía es un tejido especializado del tejido nervioso de naturaleza conjuntiva, cuya función consiste en proteger, aislar, alimentar a las neuronas, facilitando las funciones del cerebro y la médula espinal. Es como diríamos que son los guardaespaldas de las neuronas, son los cuidadores de las neuronas. ¿Por qué? Porque realmente pues es el sistema protector de lo que es la neurona. Entonces, ellos siempre están en alerta si algo les sucede, si una neurona se ha dañado o no se ha dañado, si está bien alimentada, no está alimentada, si tiene alguna lesión, si hay que curarla, no hay que curarla. Todas esas situaciones corresponden al trabajo de las neuroglías. Dice, parte activa de los procesos locales de defensa de forma directa y de interacción con el sistema inmune se involucra en los procesos patológicos.
Eso implica que son pues los soldaditos de batalla que siempre están protegiendo a las neuronas y mayormente pues salen a relucir en todo proceso patológico donde haya pues una desorganización, haya un desequilibrio en el ser humano y lógicamente pues ahí actúa. Ahí están viendo que realmente se den o no se den y estar protegiendo de que si se ha dañado, si está bien alimentada, si está bien cuidada. Entonces, ellas, las neuroglías, son las que protegen de las enfermedades. Por ejemplo, ahorita en estas épocas de pandemia, quienes deberían de trabajar enormemente son las neuroglías o las glías también, porque es pues el soldadito de batalla, son, digamos, los anticuerpos que están en protección de cada uno de nosotros. Esas en forma de blanca, chispeantes, pues son las neuroglías que nosotros estamos observando. Las células de las neuroglías, en su mayoría derivan del ectodermo, son 5 a 10 veces más abundantes que las neuronas. Entonces, es de acuerdo pues al lugar donde están. Entonces, si nosotros vemos, si tenemos 1 millón o 10 millones de neuronas, el otro tendríamos pues 50 a 100 millones, o sea, la cantidad es de 5 a 10 veces mayor que lo que corresponde pues a lo que realmente es una neurona. Entonces, a eso se refiere con las glías, el sistema protector, el que aísla, el que alimenta, el que repara, el que está pues controlando de que una neurona se encuentre en verdadero estado para que pueda funcionar de la forma correcta. Algunas funciones de la neuroglía. Cumplen funciones de sostén y nutrición, o sea, mantienen a la neurona en su verdadero estado, que no estén debilitadas, que se mantengan, por eso habla de nutrición, alimentación. Se encargan de la reparación y regeneración de las lesiones del sistema nervioso. Al hablar de regeneración de lesiones del sistema nervioso, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién es la unidad principal? ¿Acaso no es la neurona? Entonces lo que hacen pues es reparar, regenerar las lesiones que tengan esas neuronas y si eso superan, pues lógicamente están contribuyendo a que el sistema nervioso esté pues de la forma correcta. Son fundamentales en el desarrollo de las redes neuronales y establecen regulación bioquímica del crecimiento y desarrollo de los axones y dendritas. Sabemos que son redes, ¿no? Una red, por ejemplo, eso celeste está uniendo a une a un grupo de lo que es neuronas y a través de ello tratan pues de establecer la regulación bioquímica que pueda existir entre ellas. Incluso están determinando también el crecimiento y desarrollo de los axones dentro de cada dendrita. Cada dendrita tiene sus axones, cada neurona tiene sus axones, sus dendritas. Entonces mantienen el desarrollo del verdadero crecimiento, de que no vaya más allá o tampoco sea disminuido. Es el responsable, ya que hemos visto que cumplen funciones de sostén y de nutrición. Miren, acá no los especifica más en el cuadro blanco, dice, estructura de soporte del encéfalo, dan la resistencia. Separan e aíslan grupos neuronales entre sí, es decir, dentro de las neuronas nosotros tenemos grupos específicos responsables de ciertas funciones o de cierta área. Entonces, esos son pues las redes, las famosas redes, que ellos lo que hacen es mantenerlos separados. Son como la división, están protegiendo que cada uno pues haga su función dentro del campo que le corresponde. Tamponan y mantienen la concentración de potasio en el líquido extracelular. Retiran neurotransmisores liberados en la sinapsis. Guían a las neuronas durante el desarrollo del cerebro. Forman parte de la barrera hematoencefálica, la cual está formada por ellas y el endotelio de los capilares encefálicos. Constituyen una barrera y seleccionan el paso de sustancias entre el sistema nervioso y la sangre. Algunas participan en la nutrición de la neurona y participan en procesos de reparación del sistema nervioso. Entonces, las funciones realmente de las neuroglías pues es fuerte. Y por eso la gran cantidad que nosotros vemos
en correspondencia a una neurona pues de 5 a 10 veces. Entonces, ahora se explica la razón y el porqué. Luego tenemos las neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es literalmente el nacimiento de nuevas neuronas. Se trata de un proceso que permite la creación de neuronas a través de células madre y progenitoras. Es parte imprescindible de la plasticidad neuronal. Nuestro organismo siempre se ha escuchado de que se muere una neurona y no vuelve a nacer. Pero la neurogénesis permite el nacimiento, dice, de nuevas neuronas. Sobre todo en la edad inicial, cuando un niño nace, después del nacimiento van naciendo nuevas neuronas hasta que se establece, pues bien, el niño. Esto también podríamos hablarlo dentro de la edad adulta, que también se puede dar la neurogénesis ante la muerte y el fallecimiento de muchas neuronas. No, nuestro cuerpo, de alguna manera, nosotros tratamos, pues, de regenerar o dar funcionalidad a otras partes del cuerpo. Entonces, dice, las áreas donde se forman a nivel de los ventrículos del prosencéfalo y el hipocampo. Si bien este proceso no se comprende muy bien, puede ocurrir en algunas partes después del nacimiento. Entonces, nosotros, esto aún está en un proceso de investigación, pero imaginémonos si yo tengo una dolencia o tengo una situación X, como por ejemplo, hablar de una pérdida de memoria en cierta área. Entonces, si no yo hablo de una pérdida de memoria, entonces, ¿yo qué hago? Si esta parte, lo que corresponde a mi memoria, por ejemplo, trabajo en el lóbulo temporal, yo soy diestro y trabajo pues todo con la mano derecha. Entonces, yo lo que hago es invertir muchas veces los movimientos, como el cepillarme los dientes, hacer actividades con la mano izquierda para despertar alguna otra área de lo que es mi cerebro. Entonces, eso ayuda pues a esta regeneración o al nacimiento de lo que son nuevas neuronas. Dice, la neurogénesis es un proceso de creación de neuronas. Investigaciones recientes demostraron que las neurogénesis también se producen en edades adultas, aunque en menor grado. Eso implica que cuando el niño nace sí lo adquiere. ¿Por qué? Porque recién se están formando. Pero en la edad adulta nosotros podemos lograr que se regeneren pues ciertas neuronas. Para ello es muy importante el ejercicio mental y físico. Recuerden que en muchos casos se recomienda para los adultos llenar, por ejemplo, pupiletras. ¿Por qué? Porque estamos haciendo agilidad mental, trabajando en ello. Eso genera, ayuda pues a que haya el nacimiento. Hábitos saludables. Cuando nos referimos pues a hábitos saludables, aquello pues que no atente contra tu organismo, como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de drogas, situaciones así que no son pues nada saludables. Entonces, si yo llevo una salud o una higiene mental adecuada, entonces eso me puede facilitar. Y lo que yo tengo que hacer a través de este ejercicio mental y físico que se da es lógicamente fortalecer esa parte. Interacción social, ¿no? Como parte del organismo y el hecho de estarnos comunicando con nuestros amigos, salir, interrelacionarnos con distintos grupos, personas, visitar familiares, irme de paseo, eso da lugar, pues, o sea, sentir bienestar y felicidad en nuestro cuerpo da lugar, pues, a que también las nuevas neuronas que van naciendo no, pues, tendan a desaparecer, sino que se mantengan. Evitar el estrés, la angustia, son situaciones que también pues acaban con las neuronas que están naciendo. Si nosotros evitamos, vamos a fortalecer esas nuevas neuronas y lógicamente vamos a incrementar lo que es el proceso o lo que es la neurogénesis. Este proceso aún está en investigación, pero sí ya hay ciertos ejercicios que demuestran pues que sí hay el nacimiento con mayor fuerza pues después del nacimiento. Y luego en la edad adulta que el nacimiento de neuronas es mínimo, pero a través de estas recomendaciones
se puede mantenerlas, pues, ¿no? Se puede dar esa prevalencia. Impulsos neuronales. Vamos a darnos, hijos, un lapsus, un pequeño relax de 5 minutitos, ¿ya? Y retornamos a las 10:45. Entonces, esos impulsos neuronales llegan al cerebro. O sea, ¿a través de qué? Pero la entrada inicial fue a través de una entrada sensorial. Una vez que esa información es procesada, los impulsos neuronales se conducen desde el cerebro y la médula espinal a los músculos y las glándulas. Entonces, identifiquemos, uno son los impulsos neuronales de entradas, que se llaman sensoriales, que se da a través del proceso de excitación y luego de conductibilidad. Una vez que llega a la médula o al cerebro, esta información a través del impulso neuronal de entrada se la procesa y luego a través de impulsos neuronales también pues se traslada esa información, ya sea al cerebro o desde el cerebro y de la médula a los distintos médulas, músculos y glándulas para una respuesta. A eso se le llama de salida o motora. Entonces, que quede claro acá que la entrada de la información es sensorial y la salida después de que venga del cerebro es motora. Porque uno va a emitir pues un comportamiento, voy a emitir una respuesta. Entonces, el compromiso que hay pues entre las bases biológicas y las acciones que tenga que hacer un cuerpo, que hace el cuerpo humano, pues está en relación a estos impulsos neuronales que se dan pues de entrada y de salida, ¿no? Entrada hacia el cerebro llega la información y de salida cuando del cerebro o médula sale hacia los músculos y glándulas. Esos son los impulsos neuronales del sistema nervioso. Además, quiero tocar este tema. Dice, el cerebro posee neuronas y conexiones organizadas de varios tipos, con largas conexiones entre ellas que componen sustancia blanca y la sustancia gris. Recordemos un poco lo que es la neurona. Recordemos los axones recubiertos por mielina y que mayormente son aquellos que tienen axones largos. Entonces, y los otros que no son recubiertos, pues. Veamos entonces por qué esta coloración, por qué esta diferenciación, porque la sustancia gris pues son un grupo de neuronas de ese color y la sustancia blanca son grupos de color de o neuronas de este color blanco. Entonces, la sustancia gris, dice, se compone de los cuerpos de las células nerviosas. Entonces, las neuronas no tienen axones extendidos. Hemos dicho que son cortos. Ocupan el 40% del cerebro. Si esto hablamos a nivel del cerebro, se ubica solo el 40%. Tienen color gris debido a los núcleos grises de las células. Es decir, que tienen el color natural, no están protegidos por esa sustancia mielinizada, que luego vamos a tocarla en la sustancia blanca. El procesamiento de la información se realiza en la materia gris y no tiene vainas de mielina. Eso es la sustancia gris, pero para entenderlo mejor veamos lo que es la sustancia blanca. Está compuesta por sus fibras, las neuronas tienen axones extendidos. Entonces ya estamos viendo la diferenciación. Ocupan el 60% del cerebro. La mielina es responsable de la apariencia blanca. Entonces, hemos visto que esos axones largos, que son con nodos y que normalmente la transmisión es eléctrica, y que esos pues son los que están recubiertos por la mielina, y esas neuronas pues las que tienen la apariencia de color blanco. Permite la comunicación entre las zonas de la materia gris y entre la materia gris y las otras partes del cuerpo. Están mielinizadas. Entonces, la diferenciación es básica, es clara, ¿no? Sencillamente es color. ¿El color por qué? Porque la sustancia blanca tiene la mielina, que es la que la recubre estos axones, ¿no? A estas neuronas, y eso es lo que le da la coloración. Mayormente las neuronas de color blanco son de axones largos.
y son en mayor proporción, los de la sustancia blanca son en mayor proporción que la sustancia gris. Entonces, a eso se refiere. Esto que estamos viendo acá nos va a servir pues para entender posteriormente lo que es el cerebro, lo que es la médula espinal en sí. Entonces, partamos de esas situaciones. Ahora sí, ocupémonos de lo que son los neurotransmisores. Ya hemos visto que cuando existe la sinapsis química hay la utilización de neurotransmisores. Mensajero químico que transporta, aumenta y equilibra las señales entre neuronas y otras células del cuerpo. Entonces, acá miren, estamos viendo la interconexión de los botones sinápticos, que existe pues esa comunicación, y lógicamente hay una comunicación química, ¿no? Entonces, en muchos casos, o en la mayoría de casos, digamos, esta comunicación química se da pues a través de lo que es neurotransmisores, porque en los botones ahí es donde guardan pues el neurotransmisor, ahí es el control del neurotransmisor requerido para el organismo, porque ellos pues son los que van a mantener el distinto equilibrio y bienestar en el cuerpo humano. Un neurotransmisor se define como un mensaje. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ver lo que son los neurotransmisores. Principales neurotransmisores. La acetilcolina es un neurotransmisor o transmisor excitador, ¿ya? Ayuda al incremento. Se encuentra en todo el sistema nervioso, el único transmisor entre neuronas motoras y músculos voluntarios. Cuando nosotros hablamos de neuronas motoras, es de respuestas físicas, pues que aquellas neuronas que son responsables de las respuestas físicas, y músculos voluntarios, aquellos que manejamos, que controlamos, que nosotros dominamos. Si yo quiero dar una patada, por ejemplo, entonces es un músculo voluntario el que lo estoy manejando, lo estoy manipulando, va asociado de una respuesta motora. Entonces la segregación de la acetilcolina está pues en función a ello. Patea, dices, estoy excitando, entonces estoy dando las órdenes. ¿Por qué? Porque yo los manejo, los controlo pues voluntariamente. Importante en la función cerebral y la memoria. Entonces, es muy importante en el trabajo a nivel del cerebro. Entonces, siempre está presente a nivel del cerebro para las distintas actividades y funciones que realiza. Igual, para el aprendizaje, para guardar información, tiene que ver pues con la acetilcolina. Una carencia de la acetilcolina, por ejemplo, a nivel de lo que es la memoria, haría pues que nosotros no fijemos el aprendizaje requerido. Imaginémonos que ahorita ustedes tienen la carencia de este neurotransmisor, no podrían fijar lo que ahorita estamos tocando, entonces, por esa carencia. Niveles bajos de acetilcolina están relacionados con problemas de memoria y pensamiento. El Alzheimer, por ejemplo. Una alteración en este neurotransmisor da lugar pues a que nosotros, el Alzheimer, sabemos que es un problema de la memoria a corto plazo. Es decir, no podemos fijar nuevos recuerdos. Entonces, ¿pero qué está alterándose ahí? Realmente la segregación pues de este neurotransmisor. O sea, hay carencia de la acetilcolina. Entonces, por la carencia o por la no creación o por la no estimulación o porque no exista realmente en el ser humano este neurotransmisor, se da pues el famoso Alzheimer. O sea, es una de las razones por las que nosotros tenemos pues el Alzheimer. Altos niveles pueden causar demasiada contracción muscular. Por ejemplo, si hay una segregación acelerada ante una situación X, por ejemplo, tú tienes cierta infección en el cuerpo, entonces, ¿qué hace? Es que este neurotransmisor incrementa pues su producción en este sentido para poner en alerta al cerebro. ¿Y qué respuestas
motoras tiene, por ejemplo, acá, convulsiones. Una fiebre alta te lleva pues a convulsiones, a espasmos, a reacciones. Entonces, veamos cómo también el aumento exagerado también pues trae algún tipo de problemas. Lógicamente, en esta reacción de la fiebre es una reacción del cuerpo y está avisando que algo mal está sucediendo. Entonces, lo que se busca es el bajar la fiebre, es regular pues los niveles de acetilcolina para reducir, en este caso, las convulsiones o no se den lugar las convulsiones o los famosos espasmos. Entonces, esto es la acetilcolina. Luego tenemos la dopamina. Tiene que ver con las emociones, miren la figura. Importante para la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. Entonces, si la anterior tiene que ver también con la memoria, la dopamina también es importante en lo que es la memoria y el aprendizaje. Y en función a ello es pues las respuestas o el comportamiento que nosotros podamos tener. El mantener el nivel equilibrado de dopamina permite pues el control de tu comportamiento. Tú no puedes reaccionar de una manera o de otra. Si tu segregación de dopamina es la correcta, lógicamente tu comportamiento va a ser el correcto, el adecuado. Participa en el control del movimiento voluntario y emociones placenteras. Movimiento voluntario entre lo que tú haces, pues, o sea, tú manejas tus actividades, tus acciones, por eso dice movimiento voluntario, y emociones placenteras. Si a ti un jovencito o una señorita te agrada enormemente y cada vez que pase el corazón pues se te quiere salir del pecho, entonces la dopamina pues se encarga de ese manejo, de ese control. Entonces, si hay un aumento de dopamina, lógicamente te vas a sentir nervioso, vas a tartamudear, incluso vas a sonrojar si la señorita pasa por ahí o el jovencito. Entonces, la dopamina pues hace que eso pueda suceder o no pueda suceder. Entonces, el alejamiento o sencillamente desviar la mirada podrían ejercer el control en ti. Entonces, que no aumente la dopamina. Entonces, pero tiene que ver con controlar. Entonces, la dopamina en sus niveles normales de equilibrio hace pues que nosotros controlemos esas emociones o el movimiento voluntario. Conocido por eso es como el neurotransmisor del placer o la recompensa. ¿Por qué? Porque siempre la recompensa en el sentido de que siempre estás esperando pues algo, ¿no? Alguna situación que fortalezca realmente estas situaciones de placer que en muchos casos tú puedas tener. El hecho de que te hable, por ejemplo, el jovencito o la señorita, para ti es una recompensa. Y eso facilita que lógicamente tu dopamina pues vuelva a su estado de equilibrio normal. Responsable del movimiento del cuerpo muscular. Entonces, si hemos hablado movimiento voluntario anteriormente, hablamos del movimiento general de tu cuerpo, qué haces, cómo actúas, qué actividades mantienes, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Puedes tú direccionar porque es movimiento voluntario, o sea, en la respuesta que tú puedas emitir. Una deficiencia puede causar el Parkinson. ¿Cuál es el Parkinson? Sabemos que las manos a veces nos tiemblan. Vamos a tomar una taza de té y la mitad se va a la mesa y la mitad recién la podemos consumir. Entonces, no hay pues el control del movimiento del cuerpo, no hay ese control voluntario, o sea, cuando no hay dopamina o hay niveles bajos, nosotros no podemos ejercer el control, por ejemplo, de nuestras manos que empiezan a temblar, o en personas, por ejemplo, muy consumidores de alcohol, que llegan pues a estados extremos, que también pues sus manos están temblorosas y no la pueden. ¿Dónde estamos afectando? Estamos afectando pues en la segregación de lo que es la dopamina. El cerebro libera dopamina durante actividades placenteras,
¿no? Ya lo hemos dicho, entre emociones fuertes, aquello que te agrada, entonces el cerebro pues tiende a eso. Miren, este señor, el corazón que se sale, se ha sonrojado, mirada de admiración, entonces a eso le causa placer, agrado, gusto, entonces ahí el cerebro libera mayor cantidad de dopamina. Participa en la motivación y las adicciones. Motivación en el sentido de que tú pues te incentive, ya hemos hablado de motivación, te incentive a hacer algo, a realizar una actividad, una situación X, o sea, siempre está presente ahí. O sea, la motivación pues tiene que ver con este neurotransmisor, la dopamina. Entonces, cuando nosotros nos motivamos, nos automotivamos, es que estamos dando lugar a que haya una mayor cantidad de lo que es dopamina. Y lo mismo de las adicciones. O sea, no solo en el aspecto positivo, sino también en el aspecto negativo, pues también puede contribuir a que ello suceda. Sinapsis de dopamina aumenta con cocaína y anfetaminas. Al consumir estas adicciones o estos estupefacientes o estas drogas, la sinapsis se altera, pues, ¿ya? Se va a alterar. Entonces, cuando consumimos, va a haber pues mayor segregación de lo que es dopamina. La hiperactividad, o sea, ese movimiento demasiado acelerado, digamos, en la sinapsis, está relacionado ya pues con un trastorno mental que es la esquizofrenia. O sea, en el proceso hemos visto cuando hay el botón sináptico con lo que es pues las dendritas, hay una aceleración en eso, en la sinapsis química, porque el neurotransmisor trabaja en la sinapsis química. Entonces, es, digamos, una de las consecuencias de este trastorno que es la esquizofrenia. La noradrenalina, asociada con la puesta en alerta máxima de nuestro sistema nervioso. O sea, ¿qué tiene que ver, bueno, este neurotransmisor? Digamos que ante una preocupación, ante una situación, ante una acción de riesgo que se enfrente pues nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso, ¿quién se activa? La noradrenalina. Incrementa la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Es que algo pues está sucediendo en nuestro sistema nervioso, algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién es el activador o quién es el que avisa que realmente sucede algo en nuestro cuerpo? Pues es este neurotransmisor. Afecta la activación de la vigilia, el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. O sea, la no segregación o la disminución de este neurotransmisor, pues tiene que ver con todos estos procesos, ¿no? Con el mantener despierto, con aprender, con ir fijando cosas o con tu propio estado de ánimo. La sinapsis aumenta con la cocaína, igual que la anterior, ¿no? Se ven incrementadas cuando hay el consumo, pues, de este tipo de drogas. Una fuerte depresión disminuye los niveles de noradrenalina en ciertas sinapsis. O sea, si tú estás en estado de ansiedad, estrés, depresión, pues va a reducir pues tu movimiento, tu actuación. Entonces va a disminuir pues la segregación de este neurotransmisor. ¿Y cómo lo activamos pues esto? ¿Cómo lo activamos? Lo que estamos observando. El ejercicio, el movimiento, el hacer otras actividades nuevas. Generamos que se incremente pues lo que es la noradrenalina y dé lugar pues a lo que realmente busquemos nuestro estado de equilibrio. Entonces, el decaernos, el deprimirnos, no fortalece o no favorece nada. Estamos logrando que se disminuya pues la noradrenalina. La adrenalina, miren, cada uno de ustedes ya sabe lo que es la adrenalina, ¿no? Esto se presenta, por ejemplo, en los famosos deportes de riesgo. Acá, por ejemplo, en una montaña rusa, en la figura que estamos observando,
se da lugar, pues, ¿no? O sea, yo quiero, dices, adrenalina, me arriesgo a muchas situaciones. Entonces, quieres salir de tu estado normal y someterte a otras experiencias mucho más fuertes. Entonces, ahí pues donde se da lugar este neurotransmisor. Al mismo tiempo que es una hormona, también es un neurotransmisor. Por eso dice, involucrada en la respuesta de lucha o huida del cuerpo. Entonces, lo que está haciendo acá, por ejemplo, este señor con la señorita o con su hija, está manteniendo eso, ¿no? Está huyendo de su realidad para enfrentarse a unas situaciones o emociones mucho más fuertes. Entonces, el hecho de los deportes extremos da lugar a que te salgas pues del momento, de la situación de vida que estás viviendo y te enfrentes pues, a otras experiencias nuevas. Ahí pues donde se segrega la adrenalina. En situación de estrés o susto, el cuerpo libera la adrenalina. Cuando tú estás en una situación de estrés, susto, miedo, temor, pasa eso. A ver, recuerden, ¿quién no ha sido asustado por un perro que de improviso se aparece y empieza a ladrarte y empieza a botar espuma? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Se estremece, tienes miedo, ahí surge pues, también la adrenalina. Entonces, lo mismo como en la montaña rusa, lo mismo en el automovilismo, lo mucho de repente en tirarse en paracaídas, situaciones así pues dan lugar a eso. Es muy posible que se genere pues el miedo, el pánico, entonces hay el aumento pues de lo que es la adrenalina. Aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración y le da a los músculos una sacudida de energía. O sea, tú experimentas pues algo nuevo, incluso tu ritmo cardíaco se acelera, pues tu respiración también hay cierta excitación. Entonces, y tu cuerpo puede reaccionar de otras maneras. Entonces, eso pues sucede con lo que es la adrenalina. Yo creo que todos ya en carne propia lo hemos vivido y es o un neurotransmisor que ya todos lo conocemos, ¿no? Ayuda al cerebro a tomar decisiones rápidas ante el peligro. Si estás sometido, por ejemplo, si el perro salta y te ve ahí, tu cerebro reacciona inmediatamente, a pesar del peligro, a pesar de las situaciones, esa adrenalina que se ha generado le va a ayudar a tu cerebro a qué hacer, agarrar un palo, una piedra, correr al otro costado, no, buscar algo que te ayude a esas situaciones. Entonces, eso pues es lo que sucede, o sea, ¿qué hacer? Por ejemplo, si estás en la montaña rusa y ves que va a suceder, ¿qué hace el cuerpo? Se agarra fuerte, muy posible, aprieta las manos con fuerza al lugar pues donde lo está sosteniendo o agarrando, cuando se enfrenta pues a una salida o una curva, cuando se da en lo que es la montaña rusa. O sea, te lleva pues a esas situaciones. Entonces, hay respuesta rápida de tu cerebro ante el peligro. Porque tú te has expuesto a esas situaciones, estás en una situación, pero tu cerebro reacciona, piensa rápido, digamos así. Posee una vida activa aproximada de 2 minutos. O sea, no es tan corto el periodo de tiempo de duración. Entonces, pasa esto de lo que es la situación que generó el peligro, el miedo, el temor o el pánico, pero después de que sucede eso, mira, el enfrentamiento con el perro, después de que sucede eso, es muy posible que estés temblando durante una hora o estés experimentando esa sensación durante una hora para que esto desaparezca. Pero la situación activa, pues, duró solo unos instantes o de repente hasta 2 minutos, pero sus efectos, pues, tienen mayor durabilidad. Síntomas de abuso, ¿no? Cuando exageramos, abusamos de lo que es la adrenalina, hipertensión. Entonces, podemos ver, pues, que se puede ver alterada, ¿no? Entonces, podemos, nuestra presión alta como baja, se pueda ver modificada. Estrés crónico, o sea, puede llevarte a una situación, si por ejemplo el pánico ante el perro creó esta situación,
es muy posible que tengas temor al perro en lo posterior. O sea, te estresas esas situaciones. O estás en la montaña rusa por lo vivido y ya no vas a querer subir ni más. O sea, no es bueno por eso el abusar de esas situaciones. Lógicamente en el perro no te lo estoy diciendo porque es una situación de improviso que se da, pero ya vas a evitar esas situaciones. Cefaleas o ansiedad, o sea, puedes quedarte pues paralizado, puedes sentirte ansioso. Esos son con los síntomas de abusos. Pero cuando hay una sobredosis de lo que es la adrenalina, ya una exageración, te causa náuseas, mareos, insomnio, problemas de visión, problemas cardíacos, o sea, los males pueden acrecentarse. Las endorfinas, dice, inhiben señales de dolor físico y emocional, crean sensación de energía y euforia. La endorfina, miren, esto es un neurotransmisor inhibidor, porque si nosotros, por ejemplo, en el caso de la señorita, terminó con su novio, está padeciendo una situación emocional y física. Entonces, no, dice, ya terminó, pero yo no me voy a dar por perdida. Yo no. ¿Por qué? Pues me va a afectar eso. ¿Y qué hace? Se va a divertir, pues se va a bailar, a distraerse. Entonces, ¿cómo lo inhibimos? Con situaciones de energía y euforia. O sea, hacer lo contrario cuando sucede eso. O sea, eso te permite, pues, la endorfina, o sea, cuando tenemos esa situación emocional o física que está causando estragos en nosotros, se da lugar, pues, la endorfina se aumenta y al aumentar la endorfina buscas otras salidas, otras alternativas donde te dan, pues, satisfacciones. Entonces, la endorfina aumenta con el ejercicio, la risa, el buen sueño y el humor. Entonces, cualquier situación de decaimiento, entonces hay que incrementar pues los niveles de endorfina. Entonces, ello nos va a permitir, lógicamente, superar esas etapas inhibitorias o de dolor que estamos padeciendo. ¿Cómo lograrlo? A través del ejercicio, la risa, el sueño, el humor, el baile, etcétera, etcétera. Eso te ayuda pues a combatir el dolor. Bajos niveles de endorfinas se asocian a algunos trastornos. Entonces, si en vez de incrementar, en vez a través de la risa, el sueño, yo me deprimo, me decaigo, entonces el nivel se va a reducir aún mayor y te puede llevar pues a una depresión profunda. Entonces, ese neurotransmisor actúa de esa manera. La serotonina es un neurotransmisor también inhibitorio. Ayuda a regular el estado de ánimo, apetito, coagulación de la sangre, sueño y ritmo cardíaco. Participa en la regulación, modulación del estado de ánimo, sueño, ansiedad, sexualidad y apetito. Es pues el que te permite pues el control de muchas situaciones. ¿Qué pasa con esta parejita, por ejemplo? Que cada vez que hay el acercamiento, quieren acercarse más y más y más y más. Y por las edades prohibidas y por las situaciones que hay, ellos no deben tener mucho acercamiento porque pueden acabar pues en un encuentro íntimo. Entonces la serotonina tiene que ver pues con el control. No, por estas situaciones nosotros no podemos llegar hasta tal situación. Entonces este neurotransmisor inhibe pues esas emociones y hace pues que mantengamos la cordura o la mente fría. Igual sucede pues con el sueño, ¿no? Entonces, o el estado de ánimo que tú puedas tener, o la ansiedad o el apetito. Sabes que, por ejemplo, en el apetito, el comer demasiado puede incrementar tu peso, dañar tu salud y muchas situaciones. Entonces, ejerces pues un control sobre esas situaciones. Como vemos, hasta acá hemos hablado de lo que es neurotransmisores. Ahora, miren, hemos hablado que el sistema nervioso está pues
prácticamente como unidad básica está lo que son las neuronas, ¿no? Entonces, hemos hablado de ello, hemos hablado de la sinapsis eléctrica, química, cuando la intervención de la sinapsis química se dan pues la segregación de los neurotransmisores inhibidores y excitadores, no para el control o el verdadero equilibrio en cada uno de nosotros. Se dan cuenta cómo ello favorece el comportamiento y que hay pues una base biológica para todo comportamiento, o que todo comportamiento tiene detrás una base biológica que lo respalda, sino como sus respuestas, como sus actuaciones, como sus comportamientos. O sea, eso hemos visto, hemos comprendido de qué manera se da. Ahora veamos lo que es la división del sistema nervioso, porque hablar de la parte física, pues hablar del sistema nervioso, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, continuemos con esta división del sistema nervioso. Dice, de acuerdo a su ubicación en el cuerpo, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso se encuentra en el eje central del cuerpo, formado por la médula espinal y el encéfalo. La médula espinal, lógicamente, está dentro de la cavidad raquídea, dentro de la columna vertebral, y el encéfalo, pues, está en la cavidad craneana, en la cabeza, digamos así, dentro de la cavidad craneana, ahí se encuentra el encéfalo. Entonces, de esa manera se divide el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico se distribuye en forma de red, conectando al sistema nervioso con todos los órganos del cuerpo y está constituido por nervios y ganglios. Todo lo que parte del encéfalo o de la médula espinal, todo ese enmarañamiento, todas esas, digamos, esos nervios que salen hacia afuera, hacia el entorno, hacia lo que es la parte externa de nuestro cuerpo, o lo que conforma nuestro cuerpo, pues es el sistema nervioso periférico. Miren, si observamos nosotros en la figura, está pintado el sistema, ahora está el sistema nervioso periférico, todo lo que está afuera en la figura, ¿no? Y el sistema nervioso central solo es el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico es todo lo demás. Entonces, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, el encéfalo, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, que son las partes del cerebro. Y el sistema nervioso periférico, pues son todos los sistemas que parten o nacen desde ahí. Está el sistema somático, el autónomo, nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos, el sistema nervioso simpático, el parasimpático, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, como parte responsable de lo que es la parte biológica, nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es el sistema nervioso central, dado que desde ahí vamos a emitir o vamos a encontrar las bases biológicas del comportamiento humano. El sistema nervioso central. Miren, el sistema nervioso controla, dice, nuestros pensamientos, movimientos, emociones y deseos, nuestra respiración, frecuencia cardíaca, la liberación de algunas hormonas, temperatura corporal y mucho más. Entonces, prácticamente el sistema nervioso central es el responsable de todo lo que hace o los comportamientos de nuestro cuerpo, tanto a nivel mental como ciertas manifestaciones físicas que se dan pues en el ser humano. Entonces, desde ahí es que quiero que nosotros vayamos entendiendo del porqué de que todo comportamiento humano pues tiene una base biológica. Entonces, el sistema nervioso central es una estructura que está formada por el encéfalo, que es la parte del sistema nervioso central ubicado en el cráneo, y por la médula espinal ubicado dentro y a lo largo de toda la columna vertebral. ¿Ya? Entonces,
desde ahí partamos y enfoquemos a lo que es el sistema nervioso central. Entonces, hemos dicho que el sistema nervioso central está dividido en dos, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son 3 membranas llamadas dua madre, pia madre y aracnoides. O sea, es la encubierta lo que protege a lo que es el encéfalo, antes de lo que está la masa o la parte ósea. Entonces hay la protección del encéfalo y lógicamente acá hay esas 3 meninges o esas 3 membranas llamadas dura madre, pia madre y aracnoides. El encéfalo consta de 3 partes más voluminosas: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Algunos también lo llaman bulbo raquídeo, pero el tronco encefálico, dentro de una de sus partes, está pues lo que es el bulbo raquídeo. Pero estas son las más voluminosas. Eso no implica que haya infinidad más de partes, pero estas pues son las que, por su tamaño, es la que realmente llaman pues más la atención. Por eso dice, y otras más pequeñas en su interior, hay ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, jóvenes señoritas, aquí lo vamos a dejar y la próxima sesión